Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Para mí siempre es un privilegio, un honor compartir la palabra del Señor. Creo que la predicación es una de las cosas que yo más disfruto en la vida, pero también es una de las cosas que más me cuesta. Cada vez que predico, generalmente necesitaré como 2 o 3 semanas para reponerme. Pero este sermón que quiero presentarles hoy, muy particular, porque nació como algo que yo quería escribir a un amigo que tengo. Él se fracturó el tobillo la semana pasada, así que yo quería escribirle algo esta semana y resulta que terminó siendo esta prédica. Así que aprovecho para mandarle un saludo a Brian, que nos está viendo, y esperamos que se recupere. Vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio de Juan para tocar un mensaje muy importante que la Escritura tiene para nosotros hoy. Entre más uno vive, se da cuenta que nuestra propia humanidad es todo un rollo. Y hoy quiero hablarles de un gran hombre de Dios. Creo que después de Jesús, es el hombre más influyente en todo el Nuevo Testamento. Y me estoy refiriendo al apóstol Pablo. El pasaje que vamos a estudiar hoy está en 2 Corintios. Pero antes de entrar al pasaje, yo quiero contarles un poco la historia. La segunda carta de los Corintios fue escrita solo unos meses después de la primera. Pablo se entera que su primera carta tuvo mucho efecto. Muchos de los hermanos que recibieron la carta se arrepintieron, pero no todo eran buenas noticias. Lamentablemente, muchos judaizantes habían entrado a la iglesia, así que estaban predicando un falso evangelio y estaban rechazando la autoridad del apóstol. Así que él escribe 2 Corintios con dos propósitos. El primero es expresar la satisfacción por el arrepentimiento de algunos, pero el otro es combatir a los falsos maestros y defender su apostolado. Hoy nos vamos a concentrar en 2 Corintios capítulo 12. Una sección donde el apóstol va a invertir toda su fuerza, toda su energía para hablar de su autoridad como apóstol. Pero nos va a dar una defensa muy particular. Tengo que decirles también que 2 Corintios es una carta que a mí me anima mucho, porque cuando yo veo que a un tipazo como el apóstol Pablo, de pronto la comunicación con los demás le cuesta, yo me digo a mí mismo, no estoy solo en esto, ¿verdad? Para defender su apostolado, el apóstol va a dar dos argumentos. En el capítulo 11 nos habló de sus sufrimientos. Recibió azotes, lo traicionaron tanto amigos como enemigos. Nos cuenta además que un día y una noche naufragó, tenía frío hasta temblar, tenía hambre hasta sentir que iba a morir. Yo me puedo identificar con algunas cosas que Pablo vivió, pero no a ese nivel. Yo una vez naufragué un día y ahora uso flotador para lavar los platos de mi casa. Le tengo miedo al agua. Lo que el apóstol pone aquí es una vara muy alta, es otro nivel de sufrimiento, y eso es evidencia de su apostolado. En el capítulo 12, el capítulo que vamos a hablar hoy, habla de su entendimiento. Y este segundo punto es el que vamos a exponer a continuación. Sin más ni más, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice así: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. ¿Ven qué forma de empezar? Pablo empieza su discurso diciendo, me veo obligado a gloriarme.
En el capítulo anterior se vio obligado a hablar de sí mismo, algo que notoriamente no le gusta. Pero su gloriarse tiene un propósito, y ese propósito no es de promoverse a sí mismo, sino de manifestar la gloria de Dios. Él no quiere las luces de los reflectores sobre él. Él quiere referirse a lo que Cristo ha hecho. Los adversarios judaizantes habían hecho del gloriarse un deporte. En cambio, el apóstol lo ve como una obligación. La segunda parte de este versículo dice: paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Pablo sabe que gloriarse no beneficia a nadie. De hecho, se hubiera quedado callado si sus adversarios no lo obligan a hacer esto. Pero si él no habla de sus visiones y de sus revelaciones, fácilmente los demás dirían que es un farsante. Así que por una sola vez va a ceder a la presión de sus enemigos. Pablo ha recibido tanto visiones como revelaciones. Y aquí hay una diferencia sobresaliente entre ambas cosas. Las visiones, a menudo en la Biblia, siempre están acompañadas con la palabra no temas. Así que las visiones siempre son para animar a la persona que recibe esa visión. Las revelaciones, por su lado, siempre se tratan acerca de secretos de Cristo que son revelados. En la Biblia tenemos revelaciones acerca del nacimiento de Cristo, acerca del sufrimiento de Cristo, acerca de su muerte, resurrección, ascenso y retorno. Por eso decimos que Apocalipsis es el libro de las revelaciones, porque todo se trata de Jesucristo. Pablo ha tenido las dos, visiones y revelaciones. Versículo 2. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Pone paréntesis para explicar algo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. A primera vista parece que el apóstol está hablando de otra persona, pero las palabras en el versículo 7 nos hacen ver que Pablo está hablando de sí mismo. Algo muy curioso de este versículo 2 es que Pablo recuerda exactamente la fecha, hace 14 años. Si esta carta fue escrita en el año 56, quiere decir que esta experiencia de Pablo fue en el año 42, cuando se encontraba fundando iglesias en Siria y en Cilicia, lugares sumamente adversos para el evangelio. Y tenemos que tener mucha atención en este versículo y en los dos versículos que siguen, porque Pablo nos va a decir que estos incidentes le han otorgado un estatus de privilegio. Versículo 3 y 4. Y sé que este hombre, otra vez paréntesis, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Vean qué clase de versículos. La experiencia de haber estado dentro o fuera del cuerpo no es algo que Pablo sabe, solo Dios sabe. Algunas versiones dicen, fue llevado al tercer cielo. Esto es una expresión muy sublime que se utilizaba para hablar del paraíso, del lugar donde solamente Dios puede habitar. Pablo habla de haber sido llevado al tercer cielo y haber oído palabras demasiado sagradas como para ser pronunciadas y que ningún hombre debe decir. Pablo fue elevado al cielo no para escuchar una serie de postulados doctrinales difíciles de entender. Más bien él oyó sonidos celestiales
que no se puede describir o no se puede comparar con nada de lo que tenemos acá en la tierra. Quizás podemos ver cierto parecido con el caso de un turista que regresa a su país de origen y trata de relacionar lo que ha visto y ha escuchado en aquella cultura. Lo que tenemos acá no es el caso típico de un costarricense que se va unos días a Estados Unidos y cuando vuelve y ve su pinto aquí y ve esos frijoles dice, ¿cómo es que se decía eso en español? No. Lo que Pablo vio aquí era algo que no tenía comparación absoluta con nada de lo que tenemos en la tierra. Las cosas que Pablo observó en el cielo son demasiado sagradas para que nuestra mente humana y finita pueda comprender o pueda asimilar. Y uno se preguntará, ¿por qué el Señor le otorgó a Pablo este tipo de visiones celestiales si el apóstol no lo puede compartir? Porque la visión tenía el propósito de animar al apóstol para la obra que va a realizar. Una labor que lo va a enfrentar con duras derrotas, con terribles sufrimientos y con un cansancio físico sin igual. Versículo 5. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Y aquí está la palabra clave de este pasaje, sus debilidades. Sobre este concepto va a construir una torre preciosa. Esta es la piedra angular de todo su mensaje y de toda su vida. Verso 6. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Si hay alguien en la iglesia que se puede gloriar de su estatus, de su currículum, es Pablo. Había fundado iglesias en Asia Menor, en Macedonia y en Grecia, lugares donde era sumamente difícil sembrar el evangelio, lugares realmente complicados, realmente lugares donde nadie pensaba que ahí podía alumbrar la luz de Cristo. Había trabajado más arduamente que nadie. Había sufrido más veces que cualquier otra persona y se había expuesto a peligros que otros no podían ni pensar. Además, nos acaba de contar que tuvo una experiencia celestial que lo ubicó en un plano muy superior a todos sus colaboradores. La otra parte del versículo dice, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Pablo le está diciendo a sus lectores que no quiere que ellos se extiendan más allá de lo que han escuchado de él o de lo que han visto en él. Tienen que ver a Pablo como un hombre con muchos defectos, una persona que tuvo debilidades extremas, que vivió penurias y humillaciones. ¿Y por qué tiene que ser así? Tiene que ser así para que ellos puedan ver que su gloria no viene de sí mismo. Versículo 7. Y este es creo que un versículo que a mí en lo personal me quiebra mi forma de pensar. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. ¿Cómo fue posible que esto pasara
en la vida de Pablo. La única respuesta que yo puedo encontrar es que Dios mismo lo permitió. No encuentro otra explicación lógica. El mismo Dios que en el Antiguo Testamento permitió que Job sufriera, es el mismo Dios que permite ahora en el Nuevo Testamento que Pablo sufra. Dios siempre es el que tiene la última palabra en el actuar del enemigo. Y Pablo dice, me asignaron un personaje que tiene la tarea de atormentarme. Hoy vivimos en una época donde la gente está obsesionada con los coaches y con los mentores. A mí no sé cuántos correos me llegan a la semana. Matricúlese con el mentor tal que ha hecho esto, esto y esto. O el coach tal que hizo esto. O que le da seguimiento a esta persona y a esta persona. Pues el texto nos dice que el coach y el mentor de Pablo es nada menos y nada más que un mensajero de Satanás que Dios mandó. Ese mentor espiritual tiene un solo propósito. Es una alerta de humo. ¿Cómo una alerta de humo? Este mensajero de Satanás lo calibra cuando se le va el humo a la cabeza. Lo baja de la nube cuando ese precioso mensaje que tiene por dentro lo lleva a tener orgullo. El orgullo literalmente puede arruinar a la persona con mejor testimonio. Dele un poquito de espacio al orgullo y va a ver cómo el orgullo termina destruyendo su carácter. Aunque el apóstol Pablo es un precioso instrumento en las manos de Dios, un instrumento que fue utilizado para llevar el evangelio hasta lo último de lo que se conocía como mundo en ese momento, aún ese mismo apóstol necesitó un mensajero de Satanás para no permitir orgullo en su vida. Piense por un momento en eso que a usted le pasa. Eso que usted dice, si no tuviera eso en mi vida, mi caminar con Cristo sería perfecto. Piense en esas cosas que parecen ser enviados de Satanás. Pablo nos diría, ¿sabe qué? Esas cosas al final se vuelven una bendición porque nos ubica donde debemos estar. El apóstol usa una frase, me fue clavada una espina en el cuerpo. La traducción más literal de esa frase sería, se me clavó una espina en mi costado. ¿Alguna vez alguno ha tenido una espina en el pie? Es sumamente doloroso, pero en el costado ni respirar se puede. Y esta es la forma en que Pablo está describiendo lo que él tiene clavado en este momento. Dentro de unas semanas vamos a empezar a estudiar Gálatas por Zoom. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 13, pueden repasarlo en su casa, Pablo le dice a esta iglesia que ellos lo recibieron pese a que era evidente lo que él estaba sufriendo. Ojo la magnitud de la frase, pese a que era evidente lo que él estaba sufriendo. Parece ser que había algo en Pablo que hacía que su presencia resultara repugnante. Ahí viene el apóstol. Por eso lo estaban criticando duramente. Muchos decían, las cartas son increíbles,
Pero cuando uno lo tiene enfrente, no convence nada, da lástima, no sabe predicar. No se imaginan lo que ese pasaje me consoló a mí. Yo me dije, wow, Minor, si a Pablo le pasa eso, ¿cuánto más a usted? Decían, es que cuando uno lo tiene en la mira, ese hombre no parece apóstol. Cuando uno lo tiene enfrente, de verdad que no impresiona nada. Una vez me pasó algo muy parecido. Yo me fui a casar a Chile y nadie en Chile me conocía, solo Jocelyn. Solo me conocían por redes sociales. Así que nos reunimos con un amigo de Jocelyn, un amigo de toda la vida, ¿verdad? Y cuando llegamos ahí al encuentro, él se me quedó viendo así como raro, ¿verdad? Pero raro, raro. Y yo por dentro pensaba, ¿será que puede ser un antiguo pretendiente que, no sé, que ahí me está viendo como... Y si hay que entrar a los golpes, yo con este cuerpo nunca he sido muy destacado por pelear. Y ya por fin habló y lo que me dijo fue, ojo las primeras frases de ese amigo. Nosotros pensamos que usted era como más grande, como con más pelo y con una voz más fuerte. Ah, no. Yo me sentí como cuando uno ve algo por internet, lo compra y ya llega, y está como así, todo arrugado y defectuoso. Ese era yo. No sea tan ingrato. Me mató. Con amigos chilenos así, ¿para qué se ocupan enemigos? Eso es lo que le pasaba al apóstol siempre. Y yo no sé cuál fue el aguijón del apóstol. Las probabilidades son numerosas. Algunos eruditos hablan de que pueden ser 12 diferentes aguijones. Muchas de esas opciones son muy convincentes. Algunos hablan de que el apóstol padecía epilepsia. Otros dicen que más bien pueden ser problemas oculares, problemas con sus ojos. Algunos otros hablan de malaria, de lepra, de algún tipo de reumatismo, algún problema del habla. Algunos hablan de que deben ser muchas tentaciones o enemigos personales, o de que un demonio lo visitaba de vez en cuando. No sabemos. Lo que sí sabemos es que ese aguijón estaba en su cuerpo desde hace mucho tiempo. Era algo muy personal, era algo muy doloroso, era algo muy vergonzoso, era algo como una bofetada. Como dice el texto, como un enviado de Satanás que lo abofeteaba. En nuestro caminar con Dios siempre van a haber cosas que no terminan de encajar. Siempre tendremos como paradojas en nuestra vida, cosas que si nos ponemos a pensar ¿para qué sirven? Solo son ironías. Cosas que tal vez no entendemos y tal vez nunca vamos a llegar a entender. Versículo 8. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pablo dice, le rogué al Señor. El apóstol no se sabía esa canción de Nancy Amancio que dice, le arrebato al diablo lo que me robó. No, definitivamente no se la sabía. Pablo sabe que no tiene nada que arrebatarle al diablo, no tiene nada que hablar con él. Dios está en control, no Satanás. Si Satanás realmente estuviera en control, hubiera preferido no tocar a Pablo, porque el orgullo hubiera hecho su trabajo. El texto nos dice además que Pablo le pidió al Señor 3 veces que le quitara esta aflicción. Esta expresión, le rogué 3 veces, es un poderoso eco de alguien que dijo esta frase anteriormente. Esa frase la dijo en el Nuevo Testamento por primera vez nuestro Señor Jesucristo. Y fue en el Getsemaní.
Él en su aflicción le ruega al Padre que le quite esta copa. ¿Por qué el apóstol dice esta frase? Porque se está conectando con los sufrimientos de Cristo Jesús. Jesús 3 veces le ruega al Padre en el Getsemaní. Lo pueden ver en Mateo 26, 36 al 46. Él está diciendo, así como Jesús oró para que el Padre le quitara esa copa, yo también le rogué al Señor que me quitara esta aflicción. Hay una diferencia muy poderosa entre la oración de Jesús y la oración de Pablo. Jesús oraba al Padre, Señor, quítame esta copa. Y el Padre le envía un ángel del cielo para fortalecerlo en ese momento. Por su parte, Pablo ora al Señor, Señor, quítame esto. Y el Señor le envía un ángel del infierno. Wow. Pero sí hay algo común entre la oración de Jesús y la oración de Pablo. ¿Saben qué es? Que ni Pablo ni Jesús recibieron lo que pidieron. Jesús le pide al Padre, quítame de esta copa, y termina yendo a la cruz. Pablo dice, quítame este aguijón, y termina los días de su vida en esta tierra con ese aguijón. La voluntad de Dios es el principal factor para responder nuestras oraciones. Dios oye nuestras peticiones, pero cumple y se glorifica solamente cuando concuerdan con su voluntad. Su voluntad siempre es lo mejor para nuestra salud espiritual. En el caso de Pablo, era mantener la humildad del apóstol. Esa era la voluntad de Dios. No sabemos, por otra parte, si Pablo pronunció su petición 3 veces en forma consecutiva o esperó un tiempo entre cada petición. No lo sabemos. Tampoco sabemos si Jesús le respondió 3 veces o le respondió una única vez después de las 3 peticiones del apóstol. No lo sabemos. Tampoco sé si usted ha orado por exactamente lo mismo que Pablo oró. Lo que sí sé es que usted alguna vez ha orado como Pablo oró. ¿Alguno ha orado, Señor, quítame esto? Otros más bien han orado, Señor, quítame a este o a esta. Algunos hemos orado inclusive avergonzados por tener sentimientos que no deben tener los cristianos. Porque hemos creído erróneamente que un corazón triste no puede alabar a Cristo. Lo que nos va a decir Pablo a continuación es, lo mejor de Dios no se muestra en los cristianos que se creen fuertes o en los cristianos que parecen fuertes. Lo mejor de Dios está para aquellos que reconocen que están batallando, que son frágiles. Versículo 9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pablo nos está mostrando algo sumamente precioso en este texto.
nos está mostrando que la gloria de Dios no consiste en que Dios nos quite algo. La gloria de Dios más bien se trata de que Dios nos haga descubrir algo. ¿Y qué es lo que tenemos que descubrir? Lo que tenemos que descubrir es que su gracia es todo lo que necesitamos. Su gracia basta, su gracia es suficiente. Y nuestra alma debe reposar en la absoluta provisión de Dios. Lo que Él provee es suficiente para nosotros. Su gracia no nos va a faltar cuando más la necesitemos. Nuestra debilidad es ese elemento preciso que Dios utiliza para perfeccionar su poder en nosotros. El apóstol fue capaz de soportar el dolor de su propia aflicción solamente por el alivio que Dios le dio. Jesús no le quitó la espina del cuerpo a Pablo, sino que lo alivió por medio de su suficiente gracia. No es Pablo, sino es Jesús el que recibe la alabanza y la adoración, porque el poder divino se destaca de una forma brillante cuando la debilidad humana es evidente. La debilidad de Pablo es la evidencia del poder de Cristo. Esa debilidad demuestra que Pablo es el verdadero apóstol, no sus enemigos. Porque estos falsos apóstoles siempre pasaban jactándose de sus propias habilidades. Pablo, en cambio, solamente se jacta de la gracia del Señor. Quiero con esto intencionalmente darme el tiempo para tratar de derribar una fortaleza mental que usted y yo, como creyentes, hemos venido arrastrando por todo nuestro camino de fe. Dios no se complace en creyentes que parecen fuertes o creyentes que tienen que demostrar algo. Eso es lo que yo llamo la teología del ganador. ¿Cuál es la teología del ganador? La teología del ganador es que pretendemos que Dios nos pone a todos en una competencia, nos pone en una carrera y estamos todos ahí en la línea de meta. Así que usted y yo nos ponemos en la posición de correr en la salida, ¿verdad? Y en nuestra mente pensamos que Dios está ahí y de pronto Dios dice: en sus marcas, listos, fuera. Y tenemos que correr fuertemente para llegar a la línea de meta. Y creemos erróneamente que en la línea de meta nos espera Dios, porque ganamos, porque llegamos de primeros. Y pensamos que Dios nos dice: mi hijo, el más rápido, el más fuerte, sabía que eres un campeón. Mi mejor soldado, al que le doy las carreras más difíciles. Este tipo de teología es totalmente absurda, absolutamente incorrecta. Así funciona el mundo, no Dios. Esa es la ideología de los negocios, no la ideología de la gracia. En los negocios, si usted no le demuestra a la gente que usted es competente, que usted es inteligente, nunca va a lograr nada. Pero en la gracia, si usted se muestra fuerte, inteligente y competente,
usted nunca va a entender en absoluto el poder de Dios. Ese coro de levántate, usted puede, sea valiente, usted muy carga. Ese tipo de coros son los que matan nuestra vida espiritual. El mundo nos dice, luce de la mejor manera, habla de la mejor manera, sonría de la mejor manera, de la mejor ropa, la mejor marca. Tienes que lucir joven. Y si no eres joven, tienes que parecer joven. No a la debilidad, no a las canas, no a las discapacidades. Eso es lo que nos dice el mundo. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? Que las cosas no funcionan así. No tiene ningún sentido lucir o impresionar. El yo hago, yo logro, yo puedo, yo creo, yo digo, yo luzco, no tiene sentido. No sé si ustedes lo han dimensionado, pero el escritor del 60% del Nuevo Testamento, el segundo personaje más influyente en todo el Nuevo Testamento, está diciendo: yo tengo cosas con las que tengo que luchar y me duelen y me avergüenzan. Yo, que el apóstol Pablo, lo digo, pero no lo dejo por escrito. El apóstol lo deja por escrito como evidencia para que nosotros hoy, los que nos sentimos realmente débiles, tengamos esperanza. No necesitamos seguir trabajando en nuestra autoestima. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para abrazar la gracia de Dios. La gracia que nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Algo que me asombra de este pasaje es que Dios no está buscando al más guapo, no está buscando al más inteligente, no está buscando al más fuerte de la manada o al más bonito. La locura de Dios está buscando al más débil. Y la locura de Dios es mucho más elevada que la inteligencia del hombre. La fortaleza de Dios es más fuerte que las debilidades con las que nosotros todos los días lidiamos. Versículo 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué se gloria Pablo de sus debilidades? Porque mientras más débil es, más fuerte es el poder de Cristo que obra en él. Jesús quiere usarlo como un mensajero, pero no cualquier mensajero. Un mensajero que no viene por sus propias fuerzas, sino un mensajero que puede depender totalmente de la gracia del que lo envió. Pablo dice literalmente: para que el poder de Cristo instale su tienda de campaña sobre mí. La imagen que se describe es un eco de cuando Dios descendió del cielo para habitar en medio de su pueblo en el desierto. Es la misma imagen de Jesús que se encarnó, descendió del cielo y habitó entre nosotros.
Nosotros en nuestra propia vida vemos debilidades. Dios, en cambio, ve un lugar hermoso donde habitar. Lo mejor de Dios no se muestra a raíz de nuestra fortaleza. Se muestra en medio de nuestras debilidades. Porque cuando la vasija se quiebra, es más visible el contenido de la gloria de Dios en ella. En cambio, nuestra fuerza es el rival de Dios. Nuestra seguridad realmente es el lugar más peligroso donde podemos estar. Nuestra debilidad es el sirviente que recurre a los recursos de Dios. Y la dificultad del ser humano resulta la oportunidad de Dios para glorificarse. Aquí el apóstol nos está presentando de que el evangelio es paz. Paz de Dios en tres sentidos. Sabemos, y el evangelio nos deja muy claro, que por medio de Cristo tenemos paz con el Padre. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Antes Dios estaba airado, enojado con nosotros. Ahora tenemos paz con Él. El evangelio también es paz con nuestro prójimo. De la gracia de Dios podemos darle a nuestro prójimo. Pero el evangelio también es paz, paz con nosotros mismos. Aquí el apóstol está en paz consigo mismo. Dice, si hay que hacer un conteo de los más débiles, aquí está el primero. El evangelio es paz con usted mismo. Somos débiles, tenga paz. Pero suave, ¿cómo admitir que soy débil me puede dar paz? Ser débil nos da paz porque no se trata de nosotros. Entonces muchos dirán, espere. Esto es una invitación para vivir conformes con nuestro pecado. No, para nada. Más bien es una palabra de aliento para aquellos que al ver sus propias miserias están tentados a tirarlo todo por la borda. Este texto nos da otra opción. Antes de tirarlo todo por la borda, usted tiene que recordar, no se rinda a sus deseos, mejor ríndase al Señor, porque su gracia nos da deseos distintos, deseos mucho más nobles, perfectos y sublimes. Estamos aquí solo por la gracia de Dios que nos ha sostenido. Y seguiremos aquí, ¿sabe por qué? Por la gracia de Dios, que es suficientemente poderosa para guardarnos. Pablo fue un rabí poderoso, como no había otro maestro en su época, educado nada menos y nada más que a los pies de Gamaliel. De Gamaliel se decía que era la ley de Dios con piernas. Si usted quería tener un tiempo de enseñanza con Gamaliel, prepare la agenda, le va a dar cita para dentro de un año. Mucho más larga que la lista de espera de la caja, ¿verdad? Y Pablo, en lugar de pedir cita, está ahí a los pies de este gran maestro. ¿Qué es lo que todo el sistema está esperando? Que Pablo va a ser igual o más grande que Gamaliel. Cuando se necesitaba que alguien persiguiera a los cristianos, Pablo llega y se presenta y dice: manos a la obra, necesito cartas, necesito recursos, hombres, caballos, militares. Necesito todo eso. Y todo el sistema de personas influyentes empiezan a moverse.
Claro, honorable maestro, lo que usted quiera. ¿Quiere cartas? Tome cartas. ¿Quiere militares? Militares a caballo. Lo que usted desee. Este maestro lucía todo el poder político, religioso, económico y militar que nosotros podemos imaginar. Este hombre, tiempo después, nos cuenta que cuando estuvo en Damasco, el rey mandó a unos guardias para atraparlo. Y unos hermanos, para salvarle el pellejo, tomaron un canasto, metieron al apóstol ahí en el canasto, tiraron el canasto por una ventana que está en el muro y lo fueron bajando como un bebé en una canasta. ¡Qué locura! Como un bebé. Bendita debilidad. Bendita debilidad que hace que Cristo muestre su fortaleza en nosotros. El poder de la gracia de Dios se muestra en nuestra bendita debilidad. Si usted hoy tuviera el poder de colocar al apóstol enfrente de usted y ofrecerle dos opciones y decirle, ¿qué etapa de la vida prefiere usted? ¿El maestro religioso con el poder económico, político, militar? ¿O al hombre que lo bajan como un recién nacido de la ventana de una muralla? El apóstol definitivamente diría, opción B. Sin comodín, sin llamar a nadie, sin pistas. Opción B. Me basta su gracia, aunque me duela. ¿Qué escogemos hoy? ¿Nuestra fortaleza o su gracia? Yo hoy quiero escoger su gracia y por eso abrazo mi debilidad. Oramos. Señor, definitivamente el apóstol podría jactarse, podría hablarnos en todo este capítulo de todas sus revelaciones, de todas sus visiones, de cómo fue elevado al tercer cielo, de cómo tú lo guardaste, de cómo tú lo inspiraste para escribir el 60% del Nuevo Testamento. Pero hoy lo estás utilizando para escribir de sus debilidades. Podríamos escribir un montón acerca de nuestras debilidades. Podríamos escribirte acerca de nuestras aflicciones. Y tú las conoces todas. Hoy queremos abrazar nuestra debilidad. Porque en esa forma tú muestras tu gloria, tú muestras tu gracia. Y no se trata de nosotros, Señor. Gracias porque todo se trata de ti. Gracias porque no podíamos acercarnos a ti. Éramos demasiado débiles para ponernos la línea de la carrera. Y somos demasiado débiles para llegar primero. No podemos pretender de llegar de primero a la meta para que tú nos abraces. Pero gracias
porque tú ves que nuestros pies débiles no pueden llegar hasta la línea de meta. Y nos abrazas en la línea de salida para recordarnos que nuestras debilidades son solamente la oportunidad para mostrar tu gracia y tu poder. Gracias. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, puedo ver por lo que ha hecho Dios en mí. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y diga el ciego, puedo ver por lo que ha hecho Dios en mí. Oh, sana, oh, sana al Cordero de Dios. Oh, sana, oh, sana, porque el Señor resucitó. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, puedo ver por lo que ha hecho Dios en mí. Oh, sana, oh, sana al Cordero de Dios. Oh, sana, porque el Señor resucitó. Oh, sana, al Cordero de Dios. Oh, sana, porque el Señor resucitó. Porque el Señor resucitó. Porque el Señor resucitó. Hosana al que vive. Hosana al Hijo de Dios. Qué extraordinario mensaje, Dios mío. Qué extraordinario. Yo no sé, yo no podría jamás llegar a esa dimensión, a dar un mensaje así. Pienso que me falta mucho todavía por andar. Uno tiende a ocultar las debilidades. Uno tiende a hacer a un lado todo aquello que de alguna forma lo hace verse débil.
lo hace de verse, qué sé yo, que está bajo alguna situación. Y eso le inhibe la posibilidad de esa actitud genuina que Dios nos llama a tener. Yo no sé, a veces hemos batallado con cosas. Yo no sé cuál será su batalla. Yo por lo menos pensé en varias. Y de pronto mi lucha permanente y digo, Señor, a lo mejor estoy peleando contra lo que tú me has dejado ahí para que yo realmente dependa de ti. Y no tanto deshacerme de eso, sino depender más de ti. Para que en medio de esa situación en la que yo no puedo, tu gracia sea la que se vea. Qué maravilloso, qué maravilloso. Gracias, Maynito. Gracias por dejarte usar así tan lindo. Si usted lo pescó, se lo llevó, le aseguro que va a ser una fortaleza maravillosa en su vida, en el crecimiento espiritual, en el entendimiento de la gracia. La gran maldición del evangelio, de la prosperidad, es que oculta todo eso. Si usted tiene debilidades, si usted tiene alguna situación de privación, si usted tiene algo que le limita, pellizquese, porque ahí no está Dios. Y la palabra lo que hace ver es, ahí es donde está. Ahí es donde realmente usted tiene que ver que eso es lo que usted tiene que de alguna forma entender, que Dios se lo ha dado para que sea Dios el que se glorifique en esa situación suya. Pero pretendemos pensar que cualquier privación, Dios está ajeno, Dios está ausente. Dios nos permite cosas, Dios tolera cosas para que usted y yo seamos no dependientes de nosotros mismos, sino dependientes de Él. Y la desgracia del evangelio de prosperidad es que es de la pura mercadotecnia. Bendecido, prosperado y en victoria siempre. Cualquier cosa que salga de ahí, de una persona exitosa y una persona de logro, no es de Dios. Falso, 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 absolutamente. Bendita debilidad. Bueno, qué hermoso, qué hermoso. Si usted lo pescó y lo recibió y lo tomó en su corazón, va a ser un tesoro para toda su vida. Que Dios nos ayude a no tolerar, como dijo Minor, no tolerar cosas pecaminosas que están ahí y simplemente el abrazo. No. El que podamos entender que a lo mejor es ese emisario que Dios le ha dado para que lo bofetee, porque se entienda que usted no tiene posibilidades, sino dependiendo del Señor salir adelante de eso. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Bueno, amados, una vez más recordarles la celebración del 25 aniversario el próximo 10 de abril. De hoy en 8 pues tenemos elecciones. Estas elecciones, yo decía la vez pasada, en la primera usted vota por quien quiere, en la segunda vota por quien puede, pero vote. No se vale decir, no, ya yo no tengo por quién votar, y alguien va a elegir. Y la palabra dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Y así que usted y yo tenemos, Señor, no sé, no es ninguno de los dos el 100% de mi gusto tal vez, o lo que sea, pero permíteme, Señor, poder votar por la persona que va a ser la que mejor va a favorecer a este país. Dios se vale de quién, sino más de su pueblo, para hacer que su voluntad sea la que se lleve adelante. Así que eso hay que tenerlo muy presente, hay que ser cívicos en eso. Y bueno, hay varias preparaciones que se están haciendo para la celebración del 25 aniversario. Ahorita hay algo que Jorge nos quiere hablar. Creo que va con el asunto de los niños, pero también algo más que si nos puede comunicar, Jorge, y ellos están a cargo de todo lo que es la parte del club de niños, y también están involucrados en tema de escuela dominical y demás. Y háganos saber, por favor. Buenos días, que el Señor los bendiga. Bueno, el Ministerio de Niños, queremos unirnos también a la celebración del 25 aniversario. Y estamos organizando una actividad bien bonita con juegos para la familia completa, no solo niños. Entonces, como familia los estamos invitando para que se unan, formen sus equipos. Lo vamos a hacer por equipos. Ya fuimos y hablamos con los chicos, o sea que ahorita vienen y les dicen que se tienen que inscribir, van a ganar premios, van a ganar muchos puntos, y el que gane más puntos es el que va a ganar los premios. Entonces, vamos a estar afuera. Si se organizan ya, y si no la próxima semana, o si no el 10, vamos a estar inscribiendo a los equipos para que ustedes también con sus hijos pasen un tiempo bonito, y que juntos en familia disfrutemos y celebremos ese 25 aniversario. Amén. ¿Alguien más? No. El concepto de familia es algo que la sociedad actual tiende a romper mucho y tiende a debilitar mucho.
¿Y quién sino la iglesia tiene que fortalecer? Y entonces son oportunidades de que como familias participemos en actividades conjuntas y podamos realmente pasar un día bonito, agradeciéndole al Señor toda su fidelidad y afianzando esos vínculos, esos lazos familiares. Bueno, quisiera también decirles que afuera, hoy es el último día para encargar las camisetas que si alguno no encargó, y hoy se retiran todas las que la gente encargó. Así que las tienen afuera, todos los que encargaron camisetas ahí las tienen afuera para que las retiren. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Es eso? Ah, bueno, los tiempos con Dios también, la gente que pidió tiempos con Dios están a la salida. Decime, Uber, vení. Una parte de las camisetas, la otra va a estar lista hasta la siguiente semana. Una parte. Ok, ahí está una parte de las camisetas, la otra va a estar lista hasta la siguiente semana. Pero hoy es el último día de poder hacer algún encargo. Tiempos con Dios también, ahí están a la salida todos los que encargaron, pues para que retiren el suyo. Quisiéramos que también orar por algunas necesidades. Doña Elida me dijo algunas necesidades de la familia y todo, pues vamos a estar orando por ustedes, por su familia, que Dios se glorifique. Soilita estaba ahí con alguna afectación, vamos a estar orando por ella. No sé si alguien tiene alguna afectación, algo que quiera presentar en este momento delante del Señor, pues también yo entiendo que Dios es el Dios ayer, ahora y siempre, y escucha el clamor de su pueblo en medio de nuestras debilidades. Y entonces, Señor, por medio de quién puedo salir de esta situación, sino de ti, Señor. Así que nos ponemos de acuerdo en esta situación. Padre, hoy como iglesia, Señor, venimos agradecidos primeramente, Señor, con tu palabra, con la forma en la cual, Señor, este precioso instrumento tuyo, el apóstol Pablo, Señor, a pesar de toda que podríamos decir su pedigrí, Señor, como ningún otro personaje en la historia bíblica, aparte del Hijo que vino del cielo, Señor, podría tener relevancia. Se hace entender de que, Señor, en medio de esa situación de adversidad, tenía que bastarle tu gracia solamente, porque es en medio de esa situación de debilidad donde, Señor, tu poder se magnifica. Y queremos, Señor, tomar ese consejo, aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y no ver las situaciones que tú nos permitas de debilidad, Señor, de insultos, de privaciones, de persecuciones, de dificultades, Señor, sino más como oportunidades que puedan haber para que, Señor, tu nombre sea exaltado. Y poder decir en medio de esa situación, Señor, antes que levantar el puño al cielo y demandar, Señor, algo que tú no estás queriendo que se dé, decir, somos débiles, Señor, para que tú seas fuerte en medio de esta situación. Ayúdanos a poder entenderlo, comprenderlo. Y así que, Señor, traemos estas debilidades de mis hermanos que los presentamos aquí, lo que ya mencionamos y los que pudieran estar con alguna afectación, para que, Señor, tú te glorifiques, para que, Señor, tú hagas aquello que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre. Toca esos cuerpos físicos, Señor, toca esas vidas, Señor, y que mi hermano, mi hermana, cada uno de los que esté pasando por alguna situación pueda decir, grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estoy alegre, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque nos has guardado, Señor, y guardas a tu iglesia, Señor. No dependemos del azar, dependemos de la mano del precioso Dios. Y en todo, Señor, tú recibas siempre toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Amén y amén. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Dale gracias a Dios. Hay algunas personas que también, pues les mencioné que íbamos a hacer algunas tomas, algunos videos ahí para la celebración. Entonces ahora al final el Fofito está por allá atrás para que poder participar de eso. Padre, gracias damos por todo lo que nos permite, Señor, conocer, entender de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Mainitor, Señor, tú lo usas para propósitos hermosos tuyos, Señor. Gracias por este mensaje que nos has transmitido, Señor, en una forma tan exquisita, tan vívida, Señor. Queremos interiorizarlo, Señor, apreciarlo, valorarlo, ahí tomarlo en nuestro corazón y que pueda convertirse en una fortaleza, Señor, en nuestra vida.
el entender que es una bendita debilidad la que de pronto, Señor, nos ha hecho postrarnos una y otra vez. Padre, gracias por todo lo que tú haces. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Padre, hoy bendigo a tu iglesia, al pueblo que has escogido, al que has llamado, conforme a tu palabra. Cuando dijiste así, bendecirás a mis hijos, declararán mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro y llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios siempre. Amén.